En este video vamos a ver cómo calcular el mínimo común múltiplo de dos o tres números. Sirve para 4 o 5, los números que sean, pero vamos a ver solamente con 2 o 3. Consiste en factorizar los números que nos dan al principio o dividirlos en números primos. Al final nos va a dar una cantidad de números que vamos a multiplicar y nos da un resultado. Ese número que nos da es el mínimo común múltiplo, que significa que es el número más pequeño, el cual es divisible o se puede dividir entre los números que tenemos al principio. Por ejemplo, tenemos el mínimo común múltiplo de 24 y 36. Por lo tanto, el primer paso, tomamos los números 24 y 36. Y los vamos a factorizar o a descomponer en factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? Los números primos son los números que solo se pueden dividir entre el mismo o entre el número 1. El 1 no es un número primo. Empieza en 2. Después tenemos el 3. Después tenemos el 5, 7, 11, 13, 17, 19 y etcétera. Hay infinitos números primos, pero esos son los primeros con los que vamos a estar probando los ejercicios. Puede que se ocupe algún otro, puede que no. Entonces, si yo quiero sacar el mínimo múltiplo de 24 y 36, empiezo por el primer número primo, que sería entre 2. Veo si alguno de los dos números se puede dividir entre 2. Entonces podemos ver que 24 se puede dividir entre 2 y 36 también. Los dos números. Entonces pongo el 2 acá y divido 24 entre 2. Eso da 12, entonces pongo el 12 debajo del 24. Vamos con el 36. ¿Se puede ir entre 2? Sí, 36 entre 2 da 18. Ahora, de los dos números que nos quedan, empezamos de nuevo el procedimiento. Alguno de los dos números se puede ir entre 2, entonces probamos con 2. Y vemos que 12 sí se puede ir entre 2. 12 dividido entre 2 da 6. Y 18 dividido entre 2, 9. También se puede. De los dos que quedan, volvemos a empezar el procedimiento. Vemos si se pueden dividir entre 2. Entonces vemos que el 6 sí se puede dividir entre 2. 6 dividido entre 2 da 3. Pero ¿qué pasa con 9? 9 no es divisible por 2, porque daría un número con decimales. Entonces, como 9 no se puede dividir entre 2, o no es divisible por 2, se baja el número como está. Ahora, de los dos que quedan, vemos de nuevo si se pueden dividir alguno entre 2. 3 no se puede ir entre 2 y el 9 tampoco. Entonces pasamos al siguiente número primo, que sería 3. 3, obviamente sí se puede dividir entre 3, entonces ponemos el 3. 3 dividido entre 3 da 1. En el momento de llegar a 1, ahí se termina esa parte o ese número. Pero tenemos que seguir con el otro. 9 se puede ir entre 3, sí. 9 entre 3 da 3. Y ahora del 1 ya no podemos hacer nada, pero del 3 sí. 3 se divide entre 3 y da 1. Ahí se termina el procedimiento de factorización. Luego el mínimo común múltiplo va a salir de multiplicar todos estos números. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo va a ser 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 multiplicado por 3 multiplicado por 3. Y eso da 2 por 2 da 4, 4 por 2 da 8, 8 por 3 da 24, 24 por 3 da 72. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 24 y 36 es 72. Ahora, ¿qué significa este 72?
que significa que es el número más pequeño que se puede dividir entre 24 y entre 36. Hay infinitos números que se pueden dividir entre esos dos números, pero 72 es el más pequeño. Pueden poner la calculadora y hacer la operación. 72 dividido entre 24 da 3. Y 72 dividido entre 36 es 2. Entonces vemos que el número que nos da se puede dividir entre los números que teníamos al principio. Y así queda resuelto el primer ejemplo. El siguiente ejemplo es lo mismo. Entonces, mínimo común múltiplo de 35 y 50. Tomamos los números, los escribimos aparte y empezamos a descomponer. Vemos si alguno de los dos números se puede dividir entre 2. 50 sí se puede dividir entre 2. Entonces decimos que 35 no es divisible por 2, se baja el número como está. Pero 50 se divide entre 2 y da 25. Ahora de los números que quedan se pueden dividir entre 2. 35 no y 25 no. Entonces pasamos al número primo que sigue, que es 3. 35 no se puede dividir entre 3, 25 tampoco. Entonces vamos con el número que sigue, el primo que sigue sería 5. Entonces 35 se puede ir entre 5 sí porque terminan 5. 35 entre 5, 7. 25 entre 5, 5. Ahora de los números que quedan, 7 y 5, ya vemos que no se pueden dividir entre 2, entre 3, pero 5 sí se puede dividir entre 5. El 7 como no es divisible por 5 se baja. Y el 5 se divide entre 5 da 1 y terminamos con el 50. Pero falta el 7. 7 no se puede ir entre 5. 7 es un número primo, entonces solo se puede ir entre el mismo. Por lo tanto escribimos 7. 7 entre 7, 1. Y ya termina la operación en la parte de factorización. Ahora simplemente tenemos que multiplicar 2 por 5 por 5 por 7. 2 por 5, 10. 10 por 5, 50. 50 por 7, 350. Entonces la respuesta sería 350. 350 es el número más pequeño que se puede dividir entre 35 y entre 50. 350 entre 35 da 10 y 350 entre 50 da 7. Ya queda terminado. El último ejemplo es lo mismo, nada más que tiene 3 números, pero se trabaja igual. Escribimos los números 20, 30 y 40. Empezamos diciendo, ¿hay números que se pueden dividir entre 2? Sí. 20, 30 y 40, los 3 se pueden dividir entre 2. 20 entre 2 da 10, 30 entre 2 da 15 y 40 entre 2 da 20. De los 3 que quedan, ¿hay alguno que se puede ir entre 2? Sí, 10 y 20. Entonces, se divide entre 2. 10 dividido entre 2 da 5. 15 no se puede ir entre 2. Se baja el 15. 20 entre 2 da 10. Ahora, de los 3 números que nos quedan, alguno se puede ir entre 2. 5 no, 15 no, pero el 10 sí. Ponemos el 2. Bajamos el 5. Bajamos el 15. 10 dividido entre 2 da 5. Ahora, de los 3 números que nos quedan, ya ninguno se puede ir entre 2, pero sí entre 3. Hay uno que se puede ir entre 3. 5 no es divisible por 3, se baja el 5. 15 sí se puede ir entre 3, queda 5. Y 5 no es divisible entre 3, se baja. Nos quedan 3 5. 5 es un número primo, entonces solamente se puede ir entre 5. 5 entre 5 da 1, 5 entre 5 da 1 y 5 entre 5 da 1. Terminamos con esta parte. Ahora simplemente el mínimo común múltiplo de esos 3 números es multiplicar 2 por 2 por 2 por 3 por
5. 2 por 2 da 4, 4 por 2 da 8, 8 por 3 da 24, 24 por 5, 120. Entonces la respuesta sería 120. 120 es el número más pequeño que se puede dividir entre 20, 30 y 40. Con eso queda terminado el ejercicio.